Activa tu potencial, el viaje hacia tu mejor versión. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Prólogo, el despertar de tu potencial. La vida es un viaje constante, un recorrido lleno de decisiones, desafíos y oportunidades que nos moldean y transforman a cada paso. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? A lo largo de este camino, muchos buscan respuestas externas, un mentor que ilumine el sendero, una fórmula mágica que garantice el éxito, o tal vez un mapa que les guíe directamente hacia sus metas. Pero el verdadero secreto del éxito, la verdadera clave para vivir una vida plena y con propósito, no reside en las circunstancias que nos rodean, sino en el vasto potencial que llevamos dentro. Dentro de cada uno de nosotros yace un héroe, una fuerza innata y poderosa que, si se despierta, puede llevarnos a alturas que jamás imaginamos. Este héroe no es alguien extraordinario o lejano, no es una figura externa ni alguien de ficción. Es, en esencia, quien realmente somos cuando nos despojamos de los miedos, las dudas y las limitaciones autoimpuestas. Es esa parte de nosotros que sabe que la grandeza no es un don para unos pocos, sino una capacidad latente en todos. Pero activar ese potencial, despertar a nuestro héroe interior, no es un acto espontáneo ni un evento fortuito. Es un proceso. Un viaje de autoconocimiento, disciplina y transformación. Es la decisión consciente de tomar las riendas de nuestra vida y comprometernos con nuestro crecimiento personal. Y lo más importante, es un viaje que no termina. La evolución, el aprendizaje y el descubrimiento son constantes y cada día nos ofrece la oportunidad de ser mejores versiones de nosotros mismos. En Activa tu potencial, el viaje hacia tu mejor versión, te invito a embarcarte en este viaje. A través de cada capítulo, exploraremos las claves fundamentales para desatar tu potencial y convertirte en el líder de tu vida. Aprenderás a conocerte profundamente, a liberarte de las creencias que te limitan y a tomar decisiones empoderadas. Descubrirás cómo desarrollar la resiliencia para enfrentar las adversidades con valentía y cómo liderar tu propio camino con propósito y confianza. Este libro no pretende ofrecerte respuestas definitivas o atajos fáciles, sino proporcionarte herramientas y reflexiones que te permitan trazar tu propio camino. Porque, al final del día, tú eres el arquitecto de tu destino. Nadie más puede hacer el trabajo por ti, y nadie más puede despertar a ese héroe que yace en tu interior. Este viaje, aunque desafiante, es también profundamente transformador. A lo largo del proceso, descubrirás que el verdadero poder reside en ti mismo, en la capacidad de evolucionar, aprender y crear una vida alineada con tu propósito y tus sueños. Así que, si estás listo para dar el siguiente paso, para mirar hacia adentro y descubrir el inmenso potencial que llevas dentro, acompáñame en este viaje. No será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Al final de este recorrido, no serás el mismo. Serás una versión más fuerte, más consciente y más auténtica de ti mismo. Serás el héroe de tu propia historia. Este es tu momento. Este es tu viaje. Bienvenido a Activa tu potencial. Capítulo 1. Autoconocimiento, la base de todo cambio. El viaje hacia la mejor versión de uno mismo comienza con un primer paso esencial, el autoconocimiento. Antes de poder transformar la vida y alcanzar el máximo potencial, es crucial conocer profundamente quién se es en este momento, cuáles son las fortalezas, debilidades, deseos y miedos. Solo al entender el propio ser en su totalidad, se puede construir una vida auténtica y alineada con los verdaderos valores y metas.
El autoconocimiento no es solo un ejercicio introspectivo. Implica un análisis detallado de las creencias y patrones que han guiado las decisiones a lo largo de los años. Cada persona tiene una historia que ha moldeado su visión del mundo y de sí mismo. Pero, ¿qué tanto de esa historia es verdadera? ¿Cuánto de lo que se cree sobre uno mismo es simplemente una acumulación de percepciones erróneas o limitantes impuestas por las circunstancias, la sociedad o las experiencias pasadas? Conociendo las fortalezas y debilidades. El primer paso para el autoconocimiento es identificar tanto las fortalezas como las debilidades. Las fortalezas son aquellas cualidades, habilidades y talentos que permiten avanzar hacia el éxito. Reconocerlas no es un acto de vanidad, sino una forma de enfocar la energía en lo que realmente aporta valor. Sin embargo, no se trata únicamente de saber que se hace bien, sino de entender cómo esas fortalezas pueden contribuir a una vida más plena y significativa. Por otro lado, conocer las debilidades es igual de importante. Estas áreas representan los aspectos que se deben mejorar, pero no desde una perspectiva de crítica destructiva, sino con la intención de crecer y evolucionar. Las debilidades no son limitaciones permanentes, sino oportunidades para el desarrollo. El verdadero autoconocimiento implica reconocer que siempre hay espacio para mejorar, sin caer en la trampa de la autoexigencia extrema. Las creencias y su impacto en la realidad. Las creencias son los pilares invisibles que sostienen la forma en que se percibe el mundo. Todo lo que se piensa sobre uno mismo, sobre los demás y sobre la vida en general está basado en un conjunto de creencias, muchas de las cuales son adquiridas durante la infancia y a lo largo de la vida. Algunas de estas creencias son empoderadoras, pero muchas otras son limitantes y actúan como barreras silenciosas que impiden avanzar. Es fundamental identificar cuáles de estas creencias están alineadas con los objetivos y cuáles no. Una creencia limitante puede ser algo tan simple como pensar no soy lo suficientemente bueno o el éxito no es para personas como yo. Estas ideas se arraigan en lo profundo del subconsciente y, a menudo, pasan desapercibidas, pero su impacto es poderoso. Al identificar y desafiar estas creencias, se abre la puerta a un nuevo mundo de posibilidades. La clave para transformar estas creencias limitantes en creencias empoderadoras es la autoobservación constante. Se debe estar alerta a los pensamientos que surgen ante los desafíos y las oportunidades. ¿Son pensamientos de confianza o de duda? ¿Están basados en la verdad o en miedos irracionales? Cambiar el diálogo interno es una herramienta poderosa para comenzar a cambiar la realidad externa. La inteligencia emocional, un pilar del autoconocimiento. Además de las creencias, las emociones juegan un papel crucial en la manera en que se percibe y se vive la vida. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y gestionar las propias emociones, así como las emociones de los demás. Es un componente esencial del autoconocimiento, ya que permite actuar de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Desarrollar inteligencia emocional implica estar en sintonía con lo que se siente en cada momento, sin juzgar las emociones como buenas o malas. Todas las emociones son válidas, pero lo importante es saber cómo gestionarlas de manera efectiva. Por ejemplo, la ira, si se canaliza adecuadamente, puede ser una fuente de energía para actuar con determinación. La tristeza puede ser un llamado a la introspección y el crecimiento. La clave está en no reprimir las emociones, sino en aprender de ellas. Al desarrollar una mayor inteligencia emocional, se mejora la capacidad de tomar decisiones más conscientes y equilibradas. Esto, a su vez, facilita el proceso de transformación personal, ya que se toma el control de las reacciones ante los desafíos en lugar de dejarse llevar por impulsos emocionales. El autoconocimiento como un proceso en constante evolución. El autoconocimiento no es un evento de una sola vez,
es un proceso continuo. A medida que se crece y se evolucionan las circunstancias, también lo hace la comprensión de uno mismo. Lo que se creía saber sobre el propio ser puede cambiar con el tiempo, y eso es parte del crecimiento. Aceptar que el autoconocimiento es dinámico permite mantener una actitud abierta y receptiva ante nuevas experiencias y aprendizajes. Al avanzar en este proceso, es importante mantener la humildad. Aceptar que no se sabe todo, y que siempre hay más que descubrir, es una actitud que fomenta el desarrollo personal. La introspección constante, el cuestionamiento de las creencias y la disposición para evolucionar son las claves para mantener un crecimiento sostenido. El autoconocimiento es, en definitiva, el cimiento sobre el cual se construye una vida plena y auténtica. Al conocer quién se es verdaderamente, se pueden tomar decisiones alineadas con los valores y metas personales, lo que facilita el camino hacia la mejor versión de uno mismo. Este capítulo establece las bases fundamentales para el desarrollo personal a través del autoconocimiento, un proceso que guía a lo largo de toda la transformación. Capítulo 2. Liberarse de las limitaciones autoimpuestas. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la mejor versión de uno mismo son las limitaciones autoimpuestas. Estas limitaciones no provienen del mundo exterior, sino de las barreras mentales que, a lo largo del tiempo, se han construido alrededor de la identidad y las capacidades personales. Se manifiestan como creencias, miedos y excusas que impiden avanzar y alcanzar el verdadero potencial. Liberarse de estas limitaciones es un acto de valentía. Implica enfrentar las creencias más arraigadas, desafiar los patrones de pensamiento negativos y reconstruir una nueva mentalidad basada en el crecimiento, la confianza y el poder personal. Identificación de las creencias limitantes. El primer paso para liberarse de las limitaciones es identificarlas. Muchas veces, estas creencias son tan sutiles y están tan profundamente arraigadas que es difícil reconocerlas. Aparecen en forma de pensamientos recurrentes como no puedo, no soy lo suficientemente bueno, esto es demasiado difícil para mí o el éxito es solo para otros, no para mí. Estas creencias limitantes no son verdades absolutas, sino simples percepciones basadas en experiencias pasadas, influencias culturales o sociales, o incluso en comentarios o críticas que se han internalizado a lo largo del tiempo. Para poder superarlas, es necesario hacerlas conscientes. Un ejercicio útil es llevar un registro de los pensamientos automáticos que surgen ante los desafíos. Al escribir estos pensamientos, se pueden comenzar a identificar patrones que revelan las creencias subyacentes. Preguntarse, ¿qué pensamientos me impiden avanzar en esta área de mi vida?, es el inicio para desvelar las creencias que están frenando el progreso. Desafiar los miedos que frenan el crecimiento. El miedo es una de las emociones más poderosas que contribuye a la creación de limitaciones autoimpuestas. Es natural sentir miedo ante lo desconocido, el cambio o el fracaso. Sin embargo, cuando se deja que el miedo gobierne las decisiones, se estanca el crecimiento personal. Es fundamental entender que el miedo no es un enemigo, sino una señal de que se está saliendo de la zona de confort. En lugar de evitar el miedo, es importante enfrentarlo, comprender su origen y encontrar formas de superarlo. Un enfoque práctico es desglosar los miedos en partes manejables y trabajar para enfrentarlos paso a paso. Cada vez que se desafía un miedo y se actúa a pesar de él, se fortalece la confianza y se rompen las cadenas de las limitaciones autoimpuestas. El verdadero crecimiento ocurre fuera de la zona de confort, y cuanto más se enfrenten los miedos, más fácil será avanzar hacia el potencial más elevado. Reemplazo de las creencias limitantes con creencias empoderadoras. Una vez que se identifican las creencias limitantes, el siguiente paso es reemplazarlas por creencias empoderadoras.
Esto no significa ignorar la realidad o ser irrealista, sino reprogramar la mente para ver el mundo desde una perspectiva más positiva y constructiva. Por ejemplo, en lugar de pensar no soy lo suficientemente bueno, se puede reemplazar con tengo la capacidad de aprender y mejorar continuamente. O en lugar de pensar el éxito es para otros, cambiar por tengo todo lo que necesito para crear mi propio éxito. Este proceso de reprogramación mental requiere práctica constante. La mente es poderosa, y cuanto más se repitan afirmaciones positivas y constructivas, más comenzará a aceptar y a actuar en consecuencia. Visualizar el éxito y las metas ya alcanzadas también es una herramienta poderosa para consolidar estas nuevas creencias. El poder de la mentalidad abierta y flexible. Una mentalidad rígida es otra forma de limitación autoimpuesta. Cuando se tiene una mentalidad cerrada, se cree que las habilidades y el potencial son fijos y que no pueden cambiarse. Esto lleva a evitar desafíos y a estancarse en un ciclo de mediocridad. Por otro lado, una mentalidad abierta y flexible es aquella que acepta que el crecimiento es posible en cualquier etapa de la vida y que las habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Adoptar una mentalidad de crecimiento significa ver los desafíos como oportunidades para aprender, en lugar de amenazas. Significa estar dispuesto a probar cosas nuevas, fallar y seguir intentándolo. Esta flexibilidad mental permite adaptarse a los cambios, aprender de las experiencias y continuar avanzando hacia el éxito. Al liberar la mente de las limitaciones y adoptar una perspectiva de crecimiento, se abre un mundo de posibilidades. La vida ya no se ve a través del prisma de lo que no se puede hacer, sino de lo que se puede lograr con dedicación, esfuerzo y una mentalidad abierta. La importancia del entorno y las influencias externas. Aunque las limitaciones autoimpuestas nacen en la mente, el entorno en el que se vive también puede reforzarlas o debilitarlas. Es esencial rodearse de personas, situaciones e influencias que apoyen el crecimiento personal y el empoderamiento. Las personas con las que se interactúa de manera regular tienen un impacto profundo en las creencias y el comportamiento. Si el entorno está compuesto por personas negativas que critican o limitan, es más probable que las propias creencias limitantes se refuercen. Por el contrario, un entorno de apoyo, rodeado de personas que creen en el potencial personal, puede ayudar a reforzar las nuevas creencias empoderadoras. El cambio en el entorno puede ser tan sencillo como seleccionar con mayor conciencia las relaciones personales, elegir qué libros leer, a qué conferencias asistir o qué contenido consumir en redes sociales. Cada pequeña elección influye en la mentalidad y ser consciente de estas influencias es clave para evitar que las limitaciones externas se conviertan en autoimpuestas. Convertirse en el creador de la propia realidad. Al liberar la mente de las limitaciones autoimpuestas, se recupera el poder de ser el creador de la propia realidad. Se deja de ser víctima de las circunstancias externas o de las creencias limitantes y se empieza a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades. Ser el creador de la realidad significa tomar decisiones conscientes, actuar de acuerdo con las nuevas creencias empoderadoras y enfrentarse a los desafíos con confianza. Implica también aceptar la responsabilidad de la propia vida y entender que cada pensamiento, decisión y acción moldea el futuro. Este proceso de liberación no ocurre de la noche a la mañana, pero con dedicación y práctica constante, se puede llegar a vivir una vida libre de las cadenas que antes mantenían estancado el potencial. Es un viaje hacia la libertad interior, un viaje hacia el descubrimiento de lo que realmente se es capaz de lograr cuando las limitaciones mentales ya no existen. Capítulo 3. Redefiniendo el éxito, un enfoque personal. El concepto de éxito es una de las ideas más influyentes en la vida de cualquier persona y, sin embargo, rara vez se toma el tiempo para definirlo personalmente.
En lugar de ello, muchas personas adoptan las definiciones de éxito que la sociedad, la cultura o las expectativas familiares imponen. Para algunos, el éxito puede significar alcanzar la estabilidad financiera, para otros, puede ser la fama, el reconocimiento profesional o la realización personal. Sin embargo, el verdadero éxito es profundamente personal. Es una experiencia que solo puede medirse desde el interior, ya que se basa en valores, metas y aspiraciones únicos. Para vivir una vida plena y significativa, es crucial redefinir el éxito desde una perspectiva individual, desconectándose de las expectativas externas y conectándose con lo que realmente aporta felicidad y satisfacción. ¿Qué significa el éxito para ti? Redefinir el éxito comienza con una pregunta fundamental: ¿qué significa el éxito para ti? Esta pregunta parece sencilla, pero su respuesta requiere una profunda introspección. Muchos viven la vida persiguiendo metas que no les pertenecen realmente, aspirando a lo que otros consideran éxito sin cuestionar si eso es lo que verdaderamente desean. Para redefinir el éxito de manera auténtica, es importante comenzar por clarificar los propios valores. ¿Qué aspectos de la vida son más importantes? ¿Qué te hace sentir pleno y realizado? Puede que para algunos, el éxito signifique libertad, libertad para elegir cómo vivir, trabajar y pasar el tiempo. Para otros, el éxito puede estar relacionado con el servicio a los demás o con la creación de algo significativo. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las verdaderas motivaciones detrás de las metas actuales puede ser revelador. Preguntarse por qué persigo este objetivo puede ayudar a identificar si esa meta está alineada con los valores personales o si es una idea impuesta por la sociedad. Desconectarse de las expectativas externas. La presión para cumplir con las expectativas externas puede ser abrumadora. Las redes sociales, la cultura popular y hasta los círculos cercanos pueden crear un estándar irreal de éxito que genera frustración, ansiedad y sentimientos de insuficiencia. Sin embargo, el verdadero éxito no puede medirse por lo que otros piensan o esperan. Solo puede medirse por el nivel de satisfacción interna y el alineamiento con los propios valores. Liberarse de estas expectativas requiere coraje. Implica estar dispuesto a vivir de acuerdo con lo que realmente se desea, en lugar de buscar la validación o aprobación externa. Para algunos, esto puede significar redefinir su carrera, cambiar de estilo de vida o alejarse de relaciones que ya no son compatibles con sus metas personales. Es crucial recordar que el éxito no es una fórmula universal. No todos deben seguir el mismo camino y no hay un solo tipo de éxito. Cada persona tiene la capacidad de diseñar su propia vida y decidir qué significa el éxito en su contexto particular. El equilibrio entre el éxito profesional y el bienestar personal. Uno de los grandes desafíos en la vida adulta es encontrar un equilibrio entre el éxito profesional y el bienestar personal. La sociedad a menudo promueve la idea de que el éxito profesional debe priorizarse sobre cualquier otra cosa. Se celebra el trabajo duro, las largas horas y el sacrificio en nombre de la carrera. Sin embargo, este enfoque a menudo conduce a un desequilibrio que puede afectar negativamente la salud, las relaciones y la felicidad general. Es fundamental reconocer que el éxito no es sostenible si viene a costa del bienestar personal. Alcanzar metas profesionales a expensas de la salud física, mental o emocional no puede considerarse un éxito verdadero. El bienestar personal es una parte esencial del éxito global y encontrar un equilibrio entre ambos aspectos es clave para vivir una vida plena. Este equilibrio no es el mismo para todos. Para algunos, puede significar dedicar tiempo a actividades recreativas o a la familia, mientras que para otros puede implicar establecer límites claros en el trabajo para proteger el tiempo personal. La clave está en diseñar un estilo de vida que permita disfrutar del éxito profesional sin sacrificar el bienestar.
Encontrar propósito en tu carrera y en tu vida. El propósito es otro factor clave en la redefinición del éxito. Vivir sin propósito puede llevar a una sensación de vacío, incluso si se ha alcanzado el éxito material o profesional. El propósito no siempre está relacionado con el trabajo o la carrera, a menudo se encuentra en las relaciones, el servicio a los demás, la creatividad o la autoexpresión. Para muchos, el éxito incluye la capacidad de trabajar en algo que esté alineado con sus pasiones y valores. Sin embargo, encontrar un propósito en la carrera no siempre implica hacer cambios drásticos. A veces, se trata de ajustar la perspectiva y encontrar significado en el trabajo actual, ya sea contribuyendo de una manera más significativa o conectándose con la misión más amplia de lo que se está haciendo. El propósito también puede extenderse más allá de la carrera. Una vida con propósito puede implicar cultivar relaciones significativas, contribuir a causas importantes o simplemente vivir con intención y presencia en cada momento. Éxito sostenible, construir una vida alineada con tus valores. El éxito sostenible es aquel que se construye sobre una base sólida de valores y principios personales. No es un éxito momentáneo o efímero, sino uno que se mantiene a lo largo del tiempo, ya que está profundamente alineado con lo que verdaderamente importa en la vida. Este tipo de éxito es más satisfactorio y duradero, ya que no está dictado por la necesidad de cumplir con estándares externos, sino por el deseo de vivir de manera auténtica. Construir una vida alineada con los valores personales implica tomar decisiones conscientes en cada área de la vida, la carrera, las relaciones, la salud y el bienestar. Cada decisión debe ser un reflejo de lo que realmente se valora y se considera importante. A veces, esto puede requerir hacer sacrificios, pero el resultado es una vida más coherente y plena. Este enfoque de éxito no está centrado en la acumulación material o en los logros externos, sino en la satisfacción interna y el bienestar integral. Es una redefinición profunda del éxito que permite vivir una vida más equilibrada, significativa y en paz con uno mismo. La flexibilidad de la definición del éxito a lo largo de la vida. El concepto de éxito no es estático, evoluciona a lo largo de la vida. Lo que se consideraba éxito en una etapa puede cambiar en otra. Es importante aceptar que la definición de éxito puede y debe cambiar con el tiempo, a medida que se crece, se adquieren nuevas experiencias y se redefinen las prioridades. Aceptar esta flexibilidad permite vivir con mayor tranquilidad y adaptabilidad. No se trata de alcanzar una única meta o de seguir un solo camino, sino de permitirse evolucionar a lo largo del tiempo, ajustando la definición de éxito según las necesidades y deseos en cada etapa de la vida. Capítulo 4. La disciplina, el camino hacia la maestría personal. La disciplina es uno de los pilares más importantes en el proceso de activación del potencial personal. Mientras que el entusiasmo inicial puede motivar a empezar un proyecto o a perseguir una meta, es la disciplina la que asegura la continuidad y, en última instancia, el éxito. Muchas veces se malinterpreta la disciplina como una forma de autocontrol rígido o una renuncia constante a la gratificación, pero en realidad, la disciplina es la capacidad de mantener el enfoque y la consistencia a lo largo del tiempo para lograr los objetivos que verdaderamente importan. La disciplina, más que una cualidad innata, es una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar. Aquellos que logran cultivar una fuerte disciplina personal descubren que son capaces de superar obstáculos, construir hábitos poderosos y mantener la constancia necesaria para lograr el éxito a largo plazo. La importancia de la consistencia en el crecimiento personal. El crecimiento personal y profesional no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual que se construye a lo largo del tiempo. En este sentido, la disciplina es el motor que impulsa la consistencia.
sin importar qué tan talentoso o motivado se esté, sin consistencia, cualquier esfuerzo se disipa rápidamente. Es fácil comenzar un nuevo proyecto o adoptar un nuevo hábito, pero lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de mantener esos esfuerzos a largo plazo. La consistencia permite que los pequeños esfuerzos diarios se acumulen con el tiempo, creando un efecto exponencial. Este es el principio detrás del éxito sostenible, pequeños pasos realizados de manera constante que, a largo plazo, llevan a grandes resultados. Un enfoque práctico para desarrollar consistencia es establecer metas pequeñas y alcanzables a corto plazo que se alineen con los objetivos más grandes a largo plazo. De esta manera, la disciplina no se percibe como una carga, sino como un medio para alcanzar el progreso gradual y continuo. Como cultivar hábitos poderosos que construyan tu mejor versión. La disciplina está íntimamente relacionada con la creación de hábitos. Los hábitos son comportamientos automáticos que se repiten sin necesidad de un gran esfuerzo mental. Una vez que se ha cultivado un hábito, se convierte en una herramienta poderosa para la automejora, ya que libera la mente de tomar decisiones constantes y permite que el crecimiento ocurra de manera casi automática. Para construir hábitos poderosos, es importante comenzar por entender el ciclo de los hábitos: disparador, rutina y recompensa. Un disparador es cualquier señal que desencadena el hábito, la rutina es el comportamiento en sí, y la recompensa es el resultado que refuerza el hábito. Al comprender este ciclo, se puede intervenir en cualquier parte del proceso para modificar o crear nuevos hábitos. La clave para crear un nuevo hábito es comenzar de manera gradual. Intentar implementar cambios drásticos de una sola vez suele ser contraproducente, ya que requiere un esfuerzo mental significativo. En lugar de ello, es más efectivo comenzar con pequeños pasos que se puedan realizar de manera consistente hasta que se conviertan en parte de la rutina diaria. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la salud física, en lugar de comprometerse a hacer ejercicio durante 1 hora todos los días desde el principio, se puede comenzar con 10 minutos al día. A medida que este hábito se consolida, se puede aumentar gradualmente la duración o la intensidad del ejercicio. La ciencia del enfoque, productividad inteligente. La disciplina también se relaciona directamente con la capacidad de enfoque. Vivir en un mundo lleno de distracciones puede dificultar mantener la concentración en las metas importantes. Sin embargo, desarrollar la habilidad de enfocarse en una tarea a la vez es una de las formas más efectivas de ser productivo y avanzar hacia los objetivos. El enfoque no significa simplemente trabajar más horas, sino trabajar de manera más inteligente. La productividad inteligente implica saber priorizar las tareas que tienen un impacto real en los objetivos a largo plazo y eliminar o reducir las distracciones que no aportan valor. Una de las técnicas más efectivas para mejorar el enfoque es la técnica Pomodoro, que consiste en dividir el tiempo de trabajo en bloques de 25 minutos, seguidos de un breve descanso de 5 minutos. Después de 4 ciclos de trabajo, se toma un descanso más largo de 15 a 30 minutos. Esta técnica ayuda a mantener la concentración durante periodos cortos, lo que permite avanzar de manera constante en las tareas más importantes sin agotarse mentalmente. Otro enfoque es la regla del 80 al 20, también conocida como el principio de Pareto, que establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Aplicar este principio significa identificar las tareas más importantes que generan los mayores resultados y centrarse en ellas con disciplina. Al eliminar las actividades de bajo valor que consumen tiempo, se puede maximizar la productividad y los resultados. Superar la procrastinación, la batalla silenciosa. La procrastinación es uno de los mayores enemigos de la disciplina.
Es el hábito de posponer tareas importantes, generalmente en favor de actividades que proporcionan gratificación inmediata, pero que no contribuyen a los objetivos a largo plazo. La procrastinación es una batalla silenciosa, ya que no siempre se percibe de inmediato, pero con el tiempo, puede ser una barrera significativa para el éxito. Superar la procrastinación no se trata de eliminarla completamente, ya que todos, en algún momento, la experimentan. El objetivo es aprender a reconocer los patrones de procrastinación y desarrollar estrategias para enfrentarlos. Una estrategia útil es la técnica de los 2 minutos, que consiste en hacer una tarea durante al menos 2 minutos. Esta técnica es efectiva porque una vez que se comienza una tarea, es más probable que se continúe trabajando en ella más allá de esos 2 minutos iniciales. Romper la inercia inicial es a menudo lo más difícil, pero una vez que se toma acción, la motivación para continuar aumenta. Otra herramienta poderosa es la visualización del resultado final. Visualizar cómo se sentirá después de completar una tarea importante o imaginar los beneficios que se obtendrán al alcanzar una meta puede ser un motivador eficaz para superar la procrastinación. La autodisciplina, el poder de hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. La autodisciplina se diferencia de la disciplina externa en que no depende de factores o incentivos externos para mantener el curso. Es la capacidad interna de hacer lo correcto, incluso cuando no hay una recompensa inmediata o una gratificación visible. Desarrollar la autodisciplina implica cultivar la capacidad de diferenciar entre lo que es fácil y lo que es necesario. A menudo, lo que es correcto, conscientes que están alineadas con los objetivos a largo plazo. Significa elegir el camino del esfuerzo intencional y sostenido, en lugar de ceder a las tentaciones momentáneas o a la gratificación instantánea. La recompensa de la disciplina, libertad y maestría personal. Aunque la disciplina a menudo se asocia con el esfuerzo y el autocontrol, la verdadera recompensa de la disciplina es la libertad. Cuando se es disciplinado, se gana control sobre el propio tiempo, las propias decisiones y, en última instancia, la propia vida. La disciplina permite lograr un equilibrio entre el trabajo y el ocio, entre las responsabilidades y los deseos personales. La maestría personal, es decir, la capacidad de vivir de acuerdo con los propios valores y metas, es el resultado final de la disciplina. A través de la disciplina, se desarrollan habilidades, se perfecciona el carácter y se alcanzan logros que antes parecían inalcanzables. La libertad y la maestría personal no son el fin del viaje, sino el inicio de una vida plena y realizada, en la que se tiene el poder de crear la propia realidad de acuerdo con los sueños y aspiraciones más profundas. Capítulo 5. Resiliencia, la habilidad de levantarse ante la adversidad. La vida está llena de altibajos, desafíos y momentos inesperados. No importa qué tan preparado o disciplinado se esté, siempre habrá situaciones que pongan a prueba la fortaleza interna. Aquí es donde entra en juego la resiliencia, esa capacidad inquebrantable de levantarse después de las caídas, de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de seguir adelante sin importar las dificultades. La resiliencia no es simplemente soportar las adversidades. Es mucho más que eso. Es la capacidad de recuperarse, de aprender de los fracasos y de utilizar esas experiencias como combustible para el crecimiento personal. Las personas resilientes no solo sobreviven a las crisis, sino que salen de ellas más fuertes, más sabias y mejor equipadas para enfrentar lo que venga. Desarrollar fortaleza mental en tiempos difíciles. La fortaleza mental es uno de los pilares de la resiliencia. Cuando se enfrentan situaciones difíciles, la manera en que se aborda el problema mentalmente determina en gran medida la capacidad de superarlo. La fortaleza mental no significa ignorar las emociones o reprimir el dolor, sino aprender a gestionarlo de una manera saludable y productiva.
Uno de los componentes clave de la fortaleza mental es la aceptación. Aceptar que las adversidades son parte inevitable de la vida permite liberar el apego a la idea de que todo debe salir perfecto. Esto no significa conformarse con la mediocridad, sino comprender que los contratiempos son oportunidades para aprender y crecer. En lugar de resistirse o victimizarse ante las dificultades, la aceptación permite enfocarse en lo que se puede controlar y avanzar a partir de allí. La mentalidad de crecimiento también juega un papel crucial. En lugar de ver las adversidades como fracasos insuperables, la mentalidad de crecimiento las considera como oportunidades de aprendizaje. Cada desafío contiene una lección valiosa y desarrollar esta perspectiva permite enfrentarse a los obstáculos con una actitud más positiva y resolutiva. El valor del fracaso como maestro en el crecimiento personal. El fracaso es inevitable en la vida, pero lo que realmente importa no es cuántas veces se fracasa, sino qué se hace después de cada fracaso. Las personas más exitosas en cualquier campo son aquellas que han fallado repetidamente, pero que han sabido levantarse, aprender de sus errores y perseverar. La clave para desarrollar resiliencia a través del fracaso es cambiar la relación con el error. En lugar de temerlo o evitarlo, es importante reconocer que el fracaso es un componente esencial del proceso de aprendizaje. Cada error proporciona una retroalimentación valiosa que permite ajustar el enfoque, mejorar las habilidades y acercarse más a los objetivos. Un enfoque útil para aprender del fracaso es realizar una reflexión consciente después de cada revés. Preguntarse, ¿qué salió mal? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo mejorar? Esta autoinvestigación permite convertir el fracaso en una herramienta para el crecimiento personal y profesional. Además, es fundamental recordar que el fracaso no define a la persona. No se es un fracaso solo porque se ha experimentado uno. La identidad y el valor personal trascienden los resultados de cualquier situación específica. Tener claro este principio ayuda a mantener la perspectiva correcta y a no dejarse desanimar por los contratiempos. Estrategias para transformar obstáculos en oportunidades. La resiliencia también consiste en la capacidad de transformar los obstáculos en oportunidades. Los desafíos a menudo contienen dentro de ellos el potencial para el cambio y la transformación. Al enfrentar las dificultades con una mentalidad resiliente, es posible encontrar formas creativas de utilizar esas situaciones para avanzar. Una estrategia poderosa para transformar los obstáculos es el reencuadre mental. El reencuadre consiste en cambiar la manera en que se perciben las situaciones. En lugar de ver un problema como una barrera inquebrantable, se puede reencuadrar como una oportunidad para crecer, desarrollar nuevas habilidades o encontrar soluciones innovadoras. Por ejemplo, una persona que enfrenta la pérdida de un trabajo puede ver esa situación como el final de una etapa o como el inicio de una nueva oportunidad para redirigir su carrera hacia algo más alineado con sus pasiones. Esta capacidad de ver el lado positivo en las adversidades no es una negación de la realidad, sino una manera de encontrar sentido en medio de la incertidumbre. Otra estrategia útil es centrarse en el propósito. Cuando se tiene claro un propósito más grande en la vida, es más fácil mantener la resiliencia frente a los desafíos. El propósito actúa como un faro que guía incluso en los momentos más oscuros. Al recordar por qué se está trabajando hacia una meta en particular, las adversidades pueden parecer menos abrumadoras, ya que se ven como parte de un proceso más amplio. Cultivar la paciencia en el proceso. La resiliencia también requiere paciencia. En un mundo donde se busca la gratificación instantánea, aprender a ser paciente en el proceso de superación de obstáculos es una habilidad invaluable. El progreso real lleva tiempo y no todas las soluciones son inmediatas. La paciencia permite evitar la frustración y la desesperanza, manteniendo la confianza en que,
con el tiempo, las cosas mejorarán. Para cultivar la paciencia, es útil desarrollar una perspectiva a largo plazo. Los problemas que parecen insuperables en el presente pueden verse de manera diferente con el paso del tiempo. Mantener una visión amplia y recordar que los desafíos actuales son temporales ayuda a sostener la resiliencia. Practicar la gratitud también puede ser una herramienta poderosa para cultivar la paciencia. En lugar de centrarse únicamente en lo que falta o en lo que no está funcionando, la gratitud permite reconocer los aspectos positivos de la vida que a menudo se dan por sentado. Este cambio de enfoque puede hacer que los problemas parezcan más manejables. La importancia del apoyo en momentos de crisis. Aunque la resiliencia es una habilidad personal, no significa enfrentar las dificultades completamente solo. El apoyo de otros es un recurso fundamental en momentos de crisis. Ya sea a través de amigos, familiares, colegas o profesionales, contar con un sistema de apoyo brinda fortaleza emocional y perspectivas externas que pueden ser clave para superar los desafíos. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. Reconocer cuando se necesita el apoyo de los demás y buscarlo activamente es un acto de valentía. Las personas más resilientes a menudo tienen redes de apoyo sólidas que les ayudan a mantener el equilibrio emocional en tiempos difíciles. Además, el apoyo no solo implica recibir ayuda, sino también ofrecerla. Ayudar a otros durante sus momentos de adversidad no solo fortalece las relaciones, sino que también refuerza el propio sentido de resiliencia y propósito. El acto de brindar apoyo puede proporcionar una nueva perspectiva sobre los propios problemas y generar un sentido de comunidad y conexión. Renacer con mayor fuerza, la transformación a través de la adversidad. El resultado final de la resiliencia es la transformación. Las personas que enfrentan las adversidades con fortaleza mental, flexibilidad y apoyo emergen más fuertes y con una mayor capacidad para manejar futuros desafíos. La resiliencia no solo permite superar los obstáculos, sino que también es una herramienta para el crecimiento personal. Cada experiencia difícil es una oportunidad para renacer con una mayor comprensión de uno mismo y del mundo. La resiliencia enseña que no importa cuántas veces se caiga, lo que realmente importa es cuántas veces se está dispuesto a levantarse. Este ciclo de caídas y recuperaciones es lo que construye un carácter sólido y una vida llena de propósito. Al final, la resiliencia es más que una habilidad, es un camino hacia la maestría personal. Es la capacidad de enfrentarse a los desafíos con la certeza de que, sin importar lo que ocurra, siempre se tiene el poder de adaptarse, aprender y seguir adelante con determinación. Capítulo 6. El poder de la decisión, convertirse en protagonista de tu vida. Cada decisión que se toma a lo largo de la vida, por pequeña o insignificante que parezca en el momento, tiene un impacto directo en el curso de la existencia. Las decisiones no solo moldean las circunstancias externas, sino que también determinan el tipo de persona que se llega a ser. Es a través de las decisiones que se ejerce el poder personal y se construye la realidad deseada. Aquellos que comprenden el poder de la decisión se convierten en los verdaderos protagonistas de sus vidas, dejando de lado el papel de víctimas de las circunstancias y tomando el control de su destino. El poder de decidir no se trata solo de grandes elecciones que cambian el rumbo de la vida, como elegir una carrera o una pareja. También reside en las decisiones cotidianas que, aunque pequeñas, se acumulan con el tiempo para generar un impacto significativo. Es la suma de las decisiones diarias lo que finalmente define el tipo de vida que se vive. Tomar decisiones conscientes y empoderadas. La clave para convertirse en protagonista de la vida es tomar decisiones conscientes. Muchas personas viven en un estado de piloto automático, tomando decisiones sin pensarlas o simplemente reaccionando a las circunstancias.
Sin embargo, para ejercer el poder de la decisión, es fundamental adoptar un enfoque consciente y deliberado. Tomar decisiones conscientes implica estar presente en cada momento y preguntarse, ¿esta elección me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Este nivel de autoevaluación es esencial para asegurarse de que cada acción, por más pequeña que sea, esté alineada con los valores y objetivos personales. Las decisiones empoderadas no se toman por miedo o por obligación, sino desde un lugar de confianza y responsabilidad personal. Este tipo de decisiones reflejan un profundo sentido de propiedad sobre la vida y el destino. Implican asumir que, aunque no se pueda controlar todo lo que ocurre, siempre se puede controlar la respuesta y las elecciones que se hacen frente a cada situación. Eliminar la parálisis por análisis. Uno de los mayores obstáculos para tomar decisiones empoderadas es la parálisis por análisis. Este fenómeno ocurre cuando se enfrenta una situación con tantas opciones o variables que se genera un estado de indecisión, lo que impide actuar. La parálisis por análisis puede ser debilitante, ya que perpetúa un ciclo de incertidumbre y procrastinación que impide avanzar hacia los objetivos. La clave para superar la parálisis por análisis es aprender a confiar en el propio juicio. Si bien es importante recopilar información y considerar las opciones, también es crucial reconocer que no todas las decisiones tienen una respuesta perfecta o garantizada. A menudo, el simple hecho de tomar una decisión, aunque no sea perfecta, es mejor que quedarse en a otros con el ejemplo. El liderazgo más poderoso no se impone, se inspira. Una de las cualidades más importantes de un líder personal es la capacidad de motivar e inspirar a otros a través del ejemplo. Las acciones hablan más que las palabras, y cuando se vive de acuerdo con los valores y principios personales, se convierte en una fuente de inspiración para los demás. Inspirar a otros no significa ser perfecto, sino ser auténtico. Al mostrar vulnerabilidad, superar obstáculos y seguir adelante a pesar de los desafíos, se demuestra que el liderazgo personal es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Este ejemplo motiva a otros a hacer lo mismo en sus propias vidas. El liderazgo personal también implica crear un impacto positivo en el entorno. Esto puede significar hacer el bien en la comunidad, apoyar a otros en sus metas o simplemente ser un faro de positivismo y resiliencia en los momentos difíciles. Al mostrar un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal y con el bienestar de los demás, se genera un efecto multiplicador que puede transformar no solo la propia vida, sino también las vidas de quienes están alrededor. Desarrollar confianza en el liderazgo personal. La confianza es uno de los pilares fundamentales del liderazgo personal. Sin confianza en uno mismo, es difícil tomar decisiones audaces, inspirar a otros o liderar con propósito. La confianza no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, es el resultado de una serie de acciones coherentes y decisiones alineadas con los propios valores. Una de las formas más efectivas de desarrollar confianza en el liderazgo personal es cumplir con los compromisos propios. Cada vez que se establece una meta y se cumple, se fortalece la creencia en la propia capacidad. Por el contrario, cada vez que se rompe un compromiso, la confianza en uno mismo disminuye. La autoconfianza se construye a través de la consistencia y la disciplina. Otra herramienta para desarrollar la confianza es la visualización del éxito. Visualizar el resultado deseado y verse a uno mismo logrando los objetivos genera una mentalidad de posibilidad y refuerza la confianza en que el éxito es alcanzable. Esta práctica mental, combinada con la acción, refuerza el sentido de seguridad interna. Finalmente, la confianza en el liderazgo personal también se desarrolla a través del autoconocimiento. Al comprender las propias fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento, se puede liderar con mayor efectividad.
El autoconocimiento permite tomar decisiones más informadas y alineadas con el propósito personal, lo que refuerza la confianza y el poder del liderazgo. Liderazgo personal en tiempos de adversidad. El liderazgo personal se pone a prueba en los momentos de adversidad. Es fácil ser un buen líder cuando todo va bien, pero el verdadero liderazgo se demuestra en los momentos difíciles. Durante las crisis o los desafíos, el líder personal es aquel que mantiene la calma, evalúa la situación de manera objetiva y toma decisiones basadas en principios sólidos en lugar de reacciones emocionales. En tiempos de adversidad, el liderazgo personal requiere resiliencia. Ser capaz de adaptarse, aprender de los errores y mantener una mentalidad positiva es esencial para superar los desafíos. La capacidad de mantener el enfoque y seguir adelante a pesar de los obstáculos es lo que distingue a un líder personal de alguien que se deja llevar por las circunstancias. Además, durante los momentos de crisis, un verdadero líder personal es capaz de inspirar a otros a mantener la esperanza y la confianza. Al mostrar fortaleza mental y emocional, se convierte en una fuente de apoyo para los demás. Este tipo de liderazgo no solo ayuda a superar las dificultades, sino que también fortalece las relaciones y construye una red de apoyo aún más sólida. El legado del liderazgo personal. El legado que se deja no está determinado por la cantidad de poder o influencia que se tuvo, sino por el impacto que se creó en la vida de los demás. El liderazgo personal no solo se trata de alcanzar metas individuales, sino de dejar una huella positiva en el mundo. Al vivir de acuerdo con los propios valores y principios, al servir a los demás y al liderar con empatía y propósito, se deja un legado que perdura mucho más allá de la vida propia. Este legado no siempre es visible de inmediato, pero se manifiesta en las personas que se inspiraron a ser mejores, en las relaciones que se fortalecieron y en los cambios positivos que se generaron. El verdadero liderazgo personal es aquel que transforma no solo la vida de uno mismo, sino también el entorno y la comunidad en la que se vive. Capítulo 9. La importancia de la gratitud y el mindfulness. En el viaje hacia el crecimiento personal y la realización, hay dos prácticas que, aunque sencillas en su esencia, tienen un impacto profundo en la manera en que se vive la vida, la gratitud y el mindfulness. Estas dos herramientas permiten conectar con el momento presente, apreciar lo que ya se tiene y vivir con mayor conciencia y paz interior. La gratitud es una actitud que transforma la percepción de la realidad, permitiendo que el enfoque se desplace de lo que falta o lo que no está funcionando hacia lo que ya se ha logrado y lo que está bien en la vida. El mindfulness, por otro lado, es la capacidad de estar plenamente presente en el aquí y ahora, sin juzgar o resistir lo que sucede. Juntas, estas prácticas ofrecen una base sólida para vivir una vida más plena, satisfactoria y equilibrada. Como la gratitud transforma la visión de la vida. La gratitud es mucho más que simplemente dar las gracias por los momentos buenos. Es una práctica diaria que cambia la forma en que se experimenta la vida. Al cultivar una actitud de gratitud, se amplía la capacidad de ver el valor en las cosas pequeñas y cotidianas, lo que aumenta la sensación de bienestar y satisfacción. Incluso en los momentos más difíciles, la gratitud puede ayudar a encontrar un rayo de luz y a centrarse en lo positivo. La gratitud también tiene un efecto directo en la mentalidad. Las personas que practican la gratitud regularmente tienden a ser más optimistas y resilientes. Esto se debe a que la gratitud refuerza la idea de que, aunque las cosas no siempre salgan como se planea, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Este cambio de enfoque fortalece la capacidad de enfrentar desafíos con una actitud más abierta y positiva. Un ejercicio práctico para cultivar la gratitud es llevar un diario de gratitud. Cada día, se pueden escribir 3 cosas por las que se está agradecido, sin importar cuán pequeñas o grandes sean.
Esta simple práctica crea un hábito de reconocimiento y apreciación que, con el tiempo, transforma la forma en que se perciben las experiencias diarias. Además, practicar la gratitud no solo beneficia a quien la practica, sino también a quienes están alrededor. Cuando se expresa gratitud hacia los demás, se fortalece la conexión emocional y se fomenta un entorno de apoyo y positivismo. Agradecer a las personas por su contribución, su tiempo o su apoyo refuerza las relaciones y crea un ciclo positivo de reciprocidad. Incorporando el mindfulness en la rutina diaria. El mindfulness, o atención plena, es la práctica de estar presente en el momento actual, sin dejarse llevar por las preocupaciones del futuro o las experiencias del pasado. Esta capacidad de concentrarse completamente en el aquí y ahora ofrece una mayor claridad mental, reduce el estrés y mejora la calidad de vida en general. La sociedad moderna está llena de distracciones y estímulos constantes que dificultan la concentración y el enfoque. Muchas personas pasan gran parte de su tiempo viviendo en piloto automático, sin ser realmente conscientes de sus pensamientos, emociones o acciones. El mindfulness permite romper este ciclo y regresar al momento presente, donde se encuentra la verdadera paz y la claridad. Una de las maneras más efectivas de practicar el mindfulness es a través de la meditación. La meditación no requiere largas sesiones o complicadas técnicas, puede ser tan simple como dedicar 5 o 10 minutos al día para sentarse en silencio, observar la respiración y permitir que los pensamientos vayan y vengan sin aferrarse a ellos. Esta práctica de presencia consciente entrena la mente para estar más atenta en el día a día, lo que mejora la capacidad de tomar decisiones, gestionar el estrés y disfrutar plenamente de la vida. Además de la meditación formal, el mindfulness puede incorporarse en las actividades diarias más comunes. Al comer, caminar, conversar o realizar tareas, se puede practicar estar plenamente presente, prestando atención a cada sensación, sonido y experiencia sin distracción. Esta atención plena transforma las actividades cotidianas en oportunidades para cultivar la calma, la conciencia y la gratitud. Vivir el presente, la clave para la paz interior y la claridad mental. El presente es el único momento que realmente existe. Sin embargo, muchas veces la mente está ocupada reviviendo el pasado o preocupándose por el futuro, lo que genera estrés, ansiedad y malestar. Vivir en el pasado lleva a la nostalgia o al arrepentimiento, mientras que enfocarse demasiado en el futuro puede causar ansiedad e incertidumbre. El mindfulness enseña a volver al presente, donde la vida realmente ocurre. Al vivir plenamente en el presente, se experimenta una mayor claridad mental. Se reduce el ruido mental y se crea espacio para observar los pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos. Esta claridad mental no solo mejora el bienestar emocional, sino que también permite tomar decisiones más conscientes y efectivas. El presente también es el lugar donde se encuentra la paz interior. Al soltar la necesidad de controlar el futuro o de cambiar el pasado, se permite que la mente y el cuerpo se relajen, lo que lleva a una mayor sensación de calma y equilibrio. Este estado de paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad interna para aceptar el momento tal como es. La práctica del mindfulness también ayuda a desarrollar la resiliencia emocional. En lugar de reaccionar automáticamente ante las emociones negativas o el estrés, el mindfulness permite observar estas emociones con desapego, lo que reduce su impacto y facilita la gestión emocional. Esta habilidad es esencial para vivir una vida equilibrada, especialmente en medio de los desafíos. La gratitud y el mindfulness como herramientas para el crecimiento personal. La gratitud y el mindfulness son herramientas poderosas para el crecimiento personal porque permiten cultivar una mentalidad de abundancia y aceptación. En lugar de enfocarse en lo que falta o en lo que no está funcionando,
estas prácticas promueven una actitud de apreciación y presencia que fomenta el bienestar general. Al practicar la gratitud, se crea un ciclo positivo en el que se atraen más experiencias por las que sentirse agradecido. Esto no es solo una cuestión de perspectiva, sino que también afecta la manera en que se interactúa con el mundo. Las personas que practican la gratitud suelen ser más optimistas, empáticas y abiertas a nuevas oportunidades. Por otro lado, el mindfulness ayuda a reducir el ruido mental y a conectar con lo que realmente importa. Esta capacidad de estar presente, sin dejarse llevar por las distracciones, facilita el enfoque en los objetivos y metas personales, lo que impulsa el crecimiento y el desarrollo. Al estar más conscientes de los pensamientos y emociones, también se adquiere una mayor comprensión de uno mismo, lo que permite tomar decisiones más alineadas con los valores y el propósito personal. Juntas, la gratitud y el mindfulness crean una base sólida para vivir una vida plena, significativa y equilibrada. Son herramientas que permiten no solo manejar el estrés y las dificultades de manera más efectiva, sino también disfrutar más profundamente de los momentos de alegría y éxito. La práctica continua, un camino hacia la plenitud. La gratitud y el mindfulness no son prácticas que se dominan de un día para otro, requieren constancia y dedicación. Sin embargo, con el tiempo, se convierten en una forma de vida que transforma la manera en que se experimenta el mundo. La clave para integrar estas prácticas en la vida diaria es comenzar con pequeños pasos y ser constante. No se necesita dedicar horas a la meditación o llevar un diario de gratitud exhaustivo. Lo importante es ser regular y comprometido. Cada pequeño esfuerzo en la dirección correcta contribuye a un cambio más profundo y duradero. A medida que se profundiza en estas prácticas, se comienza a notar cómo afectan no solo la calidad de vida personal, sino también las relaciones, la carrera y la salud en general. La gratitud y el mindfulness son herramientas accesibles para todos, y su impacto positivo es innegable. Capítulo 10. Crear un legado, vivir con intención y propósito. A lo largo de la vida, todos dejan una huella, grande o pequeña. Esta huella es el legado, lo que permanece cuando ya no se está presente físicamente. Sin embargo, crear un legado no es solo sobre lo que se deja atrás cuando se parte de este mundo, es también sobre cómo se vive cada día, sobre el impacto que se tiene en la vida de los demás y el significado que se otorga a las acciones diarias. Vivir con intención y propósito es la clave para crear un legado que trascienda y que inspire a otros. Un legado no se construye solo a través de grandes logros o hazañas memorables. Se forma a través de las pequeñas acciones cotidianas, de las decisiones conscientes y del compromiso constante con los propios valores. Crear un legado es una elección, una decisión diaria de vivir una vida que aporte valor, inspire a otros y deje un impacto duradero. ¿Cómo definir tu legado personal y profesional? El primer paso para crear un legado significativo es definir qué tipo de legado se desea dejar. Esta definición varía de persona a persona, ya que cada uno tiene un conjunto único de valores, metas y aspiraciones. Mientras que algunas personas desean ser recordadas por sus contribuciones profesionales, otras pueden desear ser recordadas por su impacto en la familia, la comunidad o el bienestar de los demás. Para definir el legado, es útil comenzar con una pregunta simple pero profunda: ¿cómo quiero ser recordado? Reflexionar sobre esta pregunta lleva a una exploración más profunda de lo que se considera verdaderamente importante. ¿Es la contribución al campo profesional lo que más importa? ¿Es el legado emocional y de relaciones que se dejará en los seres queridos? ¿Es la creación de algo que ayude a las futuras generaciones? Al definir el legado, también es importante pensar en términos de propósito. ¿Qué misión guía las acciones y decisiones diarias? El propósito no tiene que ser grandioso o idealista,
puede ser tan simple como querer hacer la vida de las personas a su alrededor un poco mejor cada día. Este propósito es el hilo conductor que une todas las acciones y ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Una vez que se ha definido el legado, se puede comenzar a vivir de acuerdo con él. Esto no significa esperar a un futuro lejano para empezar a construir ese legado, sino comenzar ahora. Cada día ofrece la oportunidad de tomar decisiones que estén alineadas con el legado que se desea dejar. Pasos para construir una vida que inspire a otros. Uno de los componentes más importantes de un legado significativo es el impacto que tiene en la vida de los demás. Para crear una vida que inspire, no es necesario ser una figura pública o tener una plataforma de influencia. La inspiración a menudo se encuentra en las pequeñas acciones, la manera en que se trata a los demás, la dedicación a las metas, la generosidad con el tiempo y la energía, y el compromiso con los valores. Para construir una vida que inspire, es esencial vivir con coherencia. La coherencia implica que lo que se piensa, se dice y se hace esté alineado. Las personas que viven de manera coherente inspiran confianza y respeto, ya que sus acciones reflejan sus principios. Esta coherencia también crea una base sólida para el legado, ya que no se trata solo de las palabras o de las intenciones, sino de las acciones concretas que generan un impacto real. Otro aspecto clave para crear una vida que inspire es ser auténtico. La autenticidad es atractiva porque es rara. En un mundo donde muchas personas llevan máscaras o se sienten presionadas a conformarse, ser auténtico es una fuente poderosa de inspiración. Al ser fiel a uno mismo y a los propios valores, se envía un mensaje de que es posible vivir una vida plena sin comprometer la identidad personal. Además, construir una vida que inspire también implica estar dispuesto a servir. Las personas más recordadas y admiradas no son aquellas que lograron éxito solo para sí mismas, sino aquellas que contribuyeron al bienestar de los demás. El servicio no tiene que ser en una escala global, puede ser tan simple como estar presente para ayudar a un amigo, mentorizar a alguien en el trabajo o hacer un esfuerzo consciente por apoyar a la comunidad. El impacto de las acciones cotidianas en el legado. El legado no se construye únicamente a través de grandes gestos o logros espectaculares. De hecho, las acciones más pequeñas y cotidianas son las que, con el tiempo, crean un impacto duradero. Cada elección que se hace, cada palabra que se dice y cada gesto de amabilidad contribuye al legado que se deja. Estas acciones, aunque a menudo pasan desapercibidas en el momento, tienen un efecto acumulativo que moldea la vida de uno mismo y de quienes lo rodean. Es importante ser consciente del poder de las acciones cotidianas. A menudo se subestima el impacto que se tiene en los demás. Una palabra amable, una muestra de gratitud o un acto de generosidad puede cambiar el día o incluso la vida de alguien más. Al adoptar una mentalidad de intención diaria, se vive con la conciencia de que cada interacción tiene el potencial de contribuir al legado que se está construyendo. Las relaciones personales también juegan un papel crucial en el legado. Ser un buen amigo, familiar o colega deja una marca imborrable en la vida de los demás. Las personas pueden olvidar lo que se dijo o lo que se hizo, pero nunca olvidan cómo se les hizo sentir. Cultivar relaciones basadas en la confianza, el respeto y la empatía es una de las formas más poderosas de dejar un legado duradero. El legado profesional, impacto más allá del éxito. El legado no se limita a las relaciones personales, también incluye el impacto que se deja en el ámbito profesional. El legado profesional no está definido únicamente por los logros o el éxito financiero, sino por la manera en que se influyó en el campo de trabajo, en los colegas y en la industria. A menudo, las personas más recordadas en el ámbito profesional no son las que alcanzaron el éxito a cualquier costo, sino aquellas que lo hicieron de manera ética, apoyando a otros en el proceso.
Para dejar un legado profesional significativo, es esencial trabajar con integridad. Esto implica ser honesto, justo y cumplir con las promesas, incluso cuando no es fácil. La reputación profesional, que es una parte importante del legado, se construye a lo largo del tiempo y está basada en la confianza que se genera con las acciones diarias. Además, mentorear y apoyar a otros en su desarrollo profesional es una forma poderosa de dejar un impacto duradero. Los mentores que guían a otros en sus carreras no solo dejan un legado en términos de logros, sino que también contribuyen al crecimiento y éxito de las futuras generaciones. Este tipo de legado es uno de los más gratificantes, ya que se basa en el apoyo y en la creación de oportunidades para los demás. El impacto de tus acciones en las futuras generaciones. El legado más poderoso es aquel que trasciende la propia vida y continúa teniendo un impacto en las futuras generaciones. Esto puede manifestarse de muchas maneras, desde el conocimiento y los valores transmitidos a los hijos y nietos, hasta las contribuciones a la comunidad o al mundo en general. Las acciones de hoy no solo influyen en el presente, sino que también sientan las bases para el futuro. Las enseñanzas y valores que se transmiten a las futuras generaciones forman una parte importante del legado. Estos valores, cuando se viven y se enseñan, ayudan a guiar a quienes vienen después. Ser un modelo a seguir, tanto en la vida personal como en la profesional, es una forma de garantizar que las próximas generaciones tengan las herramientas necesarias para crear sus propios legados. El impacto comunitario también puede tener un efecto duradero en las futuras generaciones. Aquellos que dedican tiempo y esfuerzo a mejorar su entorno local, ya sea a través del voluntariado, la defensa de causas sociales o la creación de oportunidades para los demás, están contribuyendo a un legado que continuará beneficiando a las generaciones venideras. Reflexiones finales. Vivir con intención para crear un legado duradero. Crear un legado no es algo que se logre de un día para otro. Es el resultado de vivir con intención, de tomar decisiones conscientes y de actuar de acuerdo con los valores más profundos. Cada día ofrece la oportunidad de contribuir a ese legado, a través de las pequeñas acciones cotidianas, las relaciones que se cultivan y el impacto que se tiene en los demás. Vivir con propósito significa estar consciente del impacto que se tiene en el mundo y comprometerse a dejarlo un poco mejor de lo que se encontró. Al definir el propio legado y vivir de acuerdo con esa visión, se asegura que lo que se deja atrás sea significativo, duradero e inspirador. Capítulo 11. El impacto del autocuidado. Priorizar tu bienestar integral. En la búsqueda del éxito y la realización personal, es fácil caer en la trampa de ignorar el propio bienestar. El autocuidado no es un lujo o una indulgencia, sino una necesidad fundamental para poder rendir al máximo en todas las áreas de la vida. Priorizar el bienestar integral, físico, mental, emocional y espiritual, no solo permite alcanzar los objetivos con mayor claridad y energía, sino que también crea una vida más equilibrada y plena. El autocuidado implica mucho más que tomarse un día de descanso o desconectarse de vez en cuando. Se trata de cultivar una relación saludable y amorosa con uno mismo, atendiendo activamente a las propias necesidades y asegurando que se cuente con la energía y la fortaleza necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Un líder personal fuerte y resiliente debe comenzar por cuidar de sí mismo antes de poder ofrecer lo mejor a los demás. ¿Cómo mantener un equilibrio saludable entre el cuerpo y la mente? El equilibrio entre el cuerpo y la mente es fundamental para el bienestar integral. Cuando se ignora uno de estos aspectos, el otro inevitablemente se ve afectado. Mantener un equilibrio saludable implica cuidar tanto la salud física como la salud mental, reconociendo que ambos están profundamente conectados. Para cuidar del cuerpo, es esencial prestar atención a las necesidades básicas, una buena alimentación, ejercicio regular, descanso adecuado y atención médica preventiva.
El cuerpo es la base física sobre la cual se construye todo lo demás, y sin una salud física sólida, es difícil lograr un rendimiento óptimo en cualquier otro aspecto de la vida. El cuidado de la mente es igualmente importante. Esto incluye prácticas como la meditación, la gestión del estrés y el descanso mental. Darle un respiro a la mente de las constantes exigencias de la vida diaria es esencial para mantener la claridad y la capacidad de toma de decisiones. El equilibrio entre el cuerpo y la mente se logra cuando ambos reciben el cuidado que necesitan y se apoyan mutuamente para alcanzar el bienestar integral. Un enfoque equilibrado del autocuidado no significa perseguir la perfección en cada aspecto, sino más bien adoptar hábitos saludables que sean sostenibles y adaptables a las demandas de la vida diaria. La clave es escuchar al cuerpo y a la mente y ajustar las rutinas según sea necesario para mantener una sensación de bienestar general. El autocuidado emocional, clave para una vida más plena. El autocuidado emocional es a menudo pasado por alto, pero es un componente crucial para una vida equilibrada y significativa. Las emociones juegan un papel importante en la forma en que se experimenta el mundo y en la manera en que se interactúa con los demás. Aprender a gestionar las emociones de manera saludable es esencial para mantener una mente clara y una vida emocional estable. El autocuidado emocional implica reconocer y aceptar las emociones tal como son, sin juzgarlas o reprimirlas. Sentir emociones es parte de ser humano, y todas las emociones, tanto las positivas como las negativas, tienen su lugar. La clave está en aprender a procesarlas de manera saludable, en lugar de dejarlas acumularse o ignorarlas. Esto puede implicar prácticas como la autorreflexión, escribir un diario emocional o hablar con un amigo de confianza o un profesional. Además, establecer límites emocionales es una parte importante del autocuidado emocional. Los límites emocionales permiten protegerse del agotamiento y del estrés causado por asumir las cargas emocionales de los demás. Al establecer límites saludables, se crea un espacio seguro para cuidar de las propias emociones sin sentirse abrumado por las demandas externas. Establecer límites saludables en las relaciones personales y profesionales. Uno de los desafíos más grandes en el autocuidado es aprender a establecer límites saludables en las relaciones personales y profesionales. Los límites son esenciales para proteger el tiempo, la energía y el bienestar emocional. Sin ellos, es fácil caer en el agotamiento y la sobrecarga, ya que se tiende a decir sí a demasiadas demandas o expectativas. En las relaciones personales, establecer límites implica comunicar claramente las propias necesidades y expectativas. Esto puede significar decir no cuando sea necesario o tomar un descanso de relaciones que no están alineadas con el bienestar emocional. Los límites no solo protegen la propia energía, sino que también ayudan a mantener relaciones más saludables y respetuosas. En el ámbito profesional, los límites son igualmente importantes. Es fácil sentirse presionado para trabajar largas horas, asumir tareas adicionales o satisfacer demandas excesivas. Sin embargo, aprender a establecer límites en el trabajo permite mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional, lo que es esencial para el bienestar a largo plazo. Decir no de manera respetuosa y aprender a delegar tareas cuando sea necesario son habilidades clave para el autocuidado en el entorno laboral. Crear una rutina de autocuidado sostenible. El autocuidado no debe ser algo que se haga solo cuando se está agotado o estresado. Es más efectivo cuando se convierte en una práctica regular y sostenible. Crear una rutina de autocuidado implica identificar las actividades que recargan la energía, calman la mente y rejuvenecen el cuerpo, y hacer de esas actividades una parte integral de la vida diaria. Para algunas personas, el autocuidado puede incluir actividades como el ejercicio físico, la meditación o pasar tiempo en la naturaleza. Para otras,
Puede significar dedicar tiempo a hobbies creativos, leer un buen libro o desconectar de las redes sociales. La clave es encontrar lo que funciona mejor para cada persona y asegurarse de que esas actividades se practiquen de manera regular. Es importante recordar que el autocuidado no tiene que ser complicado ni requerir grandes cantidades de tiempo. A menudo, los pequeños actos de autocuidado, cuando se hacen de manera constante, tienen el mayor impacto. Tomarse unos minutos al día para relajarse, respirar profundamente o practicar gratitud puede tener un efecto significativo en el bienestar general. El efecto del autocuidado en la productividad y el éxito. Contrario a lo que muchos piensan, priorizar el autocuidado no disminuye la productividad ni el éxito, sino que lo potencia. Cuando se está física y mentalmente bien, se tiene más energía, claridad y enfoque para cumplir con las responsabilidades y alcanzar las metas. El autocuidado refuerza la resiliencia, lo que permite manejar mejor el estrés y recuperarse más rápido de los desafíos. Además, el autocuidado también mejora las relaciones interpersonales. Una persona que está descansada y emocionalmente equilibrada tiene más capacidad para ser empática, paciente y comprensiva con los demás. Esto no solo mejora las relaciones personales, sino también las profesionales, ya que fomenta un entorno de trabajo más saludable y colaborativo. La productividad no se mide únicamente por las horas que se pasan trabajando, sino por la calidad del trabajo que se produce. El autocuidado asegura que se está funcionando al máximo rendimiento, lo que aumenta la calidad de las decisiones y el enfoque en las metas a largo plazo. Al priorizar el autocuidado, se construye una base sólida para un éxito sostenible y equilibrado. El autocuidado como acto de amor propio. Finalmente, el autocuidado es un acto de amor propio. Es una manera de demostrar que se valora a uno mismo lo suficiente como para cuidar del bienestar personal. Este amor propio no es egoísta ni narcisista, es esencial para poder dar lo mejor de uno mismo a los demás y al mundo. Al cuidar de uno mismo, se está también cuidando de las personas cercanas, ya que se puede ofrecer más apoyo, atención y energía. Cuando se está en equilibrio y se tiene una buena relación con uno mismo, se es más capaz de contribuir de manera positiva y significativa en la vida de los demás. El autocuidado, en última instancia, permite vivir de manera más plena y significativa. No se trata solo de sentirse bien en el momento, sino de construir una vida más equilibrada, saludable y sostenible, donde se pueda alcanzar el máximo potencial sin comprometer el bienestar. Capítulo 12. Innovación personal, adaptarse y evolucionar en tiempos de cambio. El mundo cambia constantemente y la cambios es fundamental para el crecimiento personal y profesional. La innovación personal es la habilidad de reinventarse, aprender de las circunstancias y evolucionar continuamente para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan. En tiempos de cambio, aquellos que saben innovar en su vida personal y profesional no solo sobreviven, sino que prosperan. Innovar a nivel personal no implica cambiar constantemente de rumbo o abandonar los valores fundamentales, sino más bien estar dispuesto a adoptar nuevas ideas, mejorar los procesos y modificar los enfoques cuando sea necesario. Esta capacidad para adaptarse y evolucionar no solo ayuda a superar los momentos difíciles, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades y oportunidades de crecimiento. Cómo mantener una mentalidad de crecimiento en medio de la incertidumbre. En tiempos de incertidumbre, la mentalidad de crecimiento es una herramienta poderosa para mantenerse enfocado y resiliente. La mentalidad de crecimiento, un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, se refiere a la creencia de que las habilidades y capacidades pueden desarrollarse con el tiempo mediante el esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje. Esta perspectiva contrasta con una mentalidad fija en la que se cree que las habilidades son innatas y no pueden cambiar.
La mentalidad de crecimiento permite ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje en lugar de obstáculos insuperables. Ante un cambio inesperado, quienes tienen esta mentalidad no se rinden fácilmente, en lugar de eso, se adaptan, buscan soluciones y siguen avanzando. La clave es cambiar la narrativa interna de esto es demasiado difícil a que puedo aprender de esta situación. Practicar la autorreflexión regular es una excelente manera de mantener una mentalidad de crecimiento. Esto implica cuestionar las creencias y pensamientos limitantes que surgen ante los desafíos y reemplazarlos por afirmaciones positivas que fomenten la innovación personal. El cambio es inevitable, pero cómo se responde a él depende completamente de la mentalidad que se cultive. Innovar en tu vida, abrazar nuevas ideas y métodos. Innovar en la vida personal implica estar abierto a nuevas formas de pensar y actuar. El cambio trae consigo la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, y la innovación personal significa aprovechar esas oportunidades para mejorar la calidad de vida y el rendimiento. Esto puede aplicarse en cualquier área, desde las relaciones hasta el trabajo, pasando por la salud y el bienestar. La curiosidad es uno de los principales motores de la innovación personal. Mantener una mentalidad curiosa implica cuestionar el status quo y buscar nuevas formas de abordar los problemas. En lugar de apegarse a viejos métodos que ya no funcionan, la curiosidad impulsa a explorar nuevas soluciones y a ser creativo en la búsqueda de mejores resultados. Otra parte clave de la innovación personal es la adopción de nuevas tecnologías o herramientas. En un mundo cada vez más digital, estar dispuesto a aprender y utilizar nuevas tecnologías puede marcar una gran diferencia en la forma en que se trabaja, se gestiona el tiempo o se interactúa con los demás. Adoptar nuevas herramientas no solo aumenta la eficiencia, sino que también facilita la adaptación a entornos cambiantes. Al mismo tiempo, es fundamental practicar el desapego de los métodos antiguos que ya no aportan valor. Aferrarse a hábitos, procesos o creencias que han quedado obsoletos puede impedir el crecimiento. La innovación personal requiere una revisión constante de lo que está funcionando y lo que no, y estar dispuesto a hacer los ajustes necesarios para seguir evolucionando. Convertir los desafíos del cambio en oportunidades para el crecimiento. Cada cambio, incluso los más difíciles, trae consigo la posibilidad de crecimiento. La capacidad de convertir los desafíos en oportunidades es una habilidad crucial para la innovación personal. Cuando se enfrenta a una dificultad, el primer paso es cambiar la mentalidad de resistencia al cambio a una de aceptación y curiosidad. Es importante recordar que los desafíos son parte natural del proceso de crecimiento. En lugar de evitar el cambio o temerlo, se puede adoptar la perspectiva de que cada desafío es una oportunidad para aprender algo nuevo, adquirir una nueva habilidad o fortalecer la resiliencia. Una estrategia útil para convertir los desafíos en oportunidades es dividir el problema en partes más pequeñas. En lugar de sentirse abrumado por el cambio en su totalidad, se puede descomponer en tareas o aspectos más manejables, lo que permite avanzar de manera más gradual y efectiva. Este enfoque permite innovar y encontrar soluciones creativas a problemas que, a primera vista, parecían insuperables. Además, es importante rodearse de un entorno de apoyo. La innovación personal no siempre es un proceso solitario. Contar con una red de amigos, colegas o mentores que ofrezcan apoyo, nuevas ideas y perspectivas puede ser invaluable. Estas personas pueden proporcionar un impulso de creatividad y ayudar a ver los desafíos desde ángulos diferentes, lo que facilita la búsqueda de soluciones innovadoras. Abrazar el cambio como una parte natural del proceso de crecimiento. El cambio es inevitable, y una de las claves para la innovación personal es aprender a abrazarlo como una parte natural del proceso de vida. En lugar de resistirse o temer el cambio, aceptar que todo está en constante evolución permite vivir con más paz y fluidez.
Esta actitud de apertura al cambio facilita la adaptación y permite aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que se presentan. Uno de los mayores beneficios de aceptar el cambio es que libera de la presión de tener que controlar todos los aspectos de la vida. Aceptar que no todo se puede predecir o controlar permite concentrarse en lo que sí se puede influir, las acciones, las decisiones y la actitud ante las circunstancias. Esta aceptación reduce el estrés y permite un enfoque más productivo y creativo. Una herramienta poderosa para abrazar el cambio es practicar la gratitud por las nuevas oportunidades que trae consigo. Incluso en medio de una crisis o un cambio inesperado, hay aspectos positivos que pueden ser apreciados. La gratitud no solo mejora el bienestar mental, sino que también abre la mente a nuevas posibilidades y caminos que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidos. Desarrollar una mentalidad de innovación continua. La innovación personal no es algo que se hace una sola vez, es un proceso continuo que implica estar en constante evolución y crecimiento. Para desarrollar una mentalidad de innovación continua, es esencial mantenerse flexible y dispuesto a aprender en todo momento. Esto significa que el aprendizaje no se detiene con la adquisición de habilidades iniciales, sino que se expande con cada nueva experiencia y desafío. Una forma de fomentar la innovación continua es establecer objetivos de aprendizaje a largo plazo. Esto puede incluir aprender nuevas habilidades, explorar diferentes áreas de interés o buscar formas de mejorar en los ámbitos personal y profesional. El aprendizaje constante mantiene la mente abierta y adaptable, lo que facilita la capacidad de innovar en todas las áreas de la vida. La innovación continua también requiere aceptar los errores como parte del proceso. Al experimentar con nuevas ideas y enfoques, es probable que algunos intentos fracasen. Sin embargo, cada error ofrece una oportunidad de aprendizaje que impulsa la evolución personal. La clave está en ver los fracasos no como barreras, sino como trampolines hacia nuevas soluciones y mejores resultados. Innovación personal y liderazgo. El liderazgo efectivo en el ámbito personal y profesional requiere una mentalidad de innovación continua. Los líderes que saben adaptarse a los cambios y abrazar nuevas ideas inspiran a quienes los rodean. La innovación en el liderazgo no significa cambiar por el simple hecho de cambiar, sino ser capaz de identificar las áreas que necesitan mejorar y tener el coraje de implementar esos cambios de manera efectiva. Al liderar con innovación, se fomenta un entorno donde las personas se sienten seguras para expresar sus ideas, probar nuevas soluciones y cometer errores sin temor a ser juzgadas. Este tipo de liderazgo crea una cultura de innovación que impulsa el crecimiento no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal o organizacional. Ser un líder innovador también implica estar dispuesto a escuchar diferentes perspectivas y aprender de los demás. Nadie tiene todas las respuestas, y los líderes más exitosos son aquellos que reconocen el valor de la colaboración y la retroalimentación constante. Conclusión: convertir el cambio en un impulso para el crecimiento personal. La innovación personal es la capacidad de adaptarse, aprender y evolucionar constantemente en un mundo en cambio. No se trata solo de aceptar los cambios, sino de aprovecharlos como oportunidades para mejorar y crecer. Aquellos que cultivan una mentalidad de innovación continua se encuentran mejor equipados para enfrentar los desafíos de la vida, tanto a nivel personal como profesional. Al adoptar la innovación como parte esencial del crecimiento personal, se desarrolla la resiliencia, la creatividad y la capacidad de encontrar nuevas soluciones. En lugar de temer al cambio, se puede comenzar a verlo como una puerta abierta a nuevas posibilidades y, en última instancia, como una fuerza motriz para una vida más plena y exitosa. Capítulo 13. Conclusión: un nuevo comienzo hacia tu mejor versión. A lo largo de este viaje, se han explorado los pilares fundamentales del crecimiento personal, la evolución y el liderazgo.
Desde el autoconocimiento, la superación de las limitaciones autoimpuestas, el desarrollo de la disciplina y la resiliencia, hasta el poder de la gratitud, el mindfulness y la innovación personal. Cada uno de estos temas representa una pieza esencial en el proceso de activación del potencial para convertirse en la mejor versión de uno mismo. Sin embargo, este viaje no tiene un final definido. La verdadera maestría personal reside en la disposición de continuar evolucionando y aprendiendo, en aceptar que la vida es un proceso continuo de crecimiento y transformación. Vivir con intención y propósito, liderar desde el corazón y cultivar una mentalidad de crecimiento son acciones que no se completan una vez, sino que se repiten y profundizan a lo largo del tiempo. La evolución es constante, el viaje no termina aquí. Al concluir este libro, es importante reconocer que este es solo el comienzo de un viaje más profundo y significativo hacia la mejor versión de ti mismo. Cada capítulo ha ofrecido herramientas y reflexiones para fortalecer el liderazgo personal, la confianza, la autodisciplina y la capacidad de adaptación, pero el verdadero poder radica en aplicar estos principios día a día. El crecimiento personal no es lineal. Habrá momentos de éxito y también de desafíos, pero cada experiencia, buena o mala, ofrece la oportunidad de seguir evolucionando. La vida está en constante cambio, y el secreto del éxito reside en la habilidad de adaptarse, aprender y seguir adelante con un propósito claro. Reflexiones finales sobre el propósito y la intención. A lo largo del camino, el propósito ha sido un tema central. Vivir con propósito no es solo establecer metas y alcanzarlas, sino también encontrar significado en el proceso. El propósito es lo que te impulsa hacia adelante, te motiva a levantarte después de los fracasos y te da la fuerza para seguir cuando los tiempos son difíciles. Tener un propósito claro es la base sobre la cual se construye una vida plena y satisfactoria. Vivir con intención, por otro lado, es asegurarse de que cada acción, decisión y pensamiento estén alineados con ese propósito. Es la capacidad de actuar de manera consciente y deliberada, en lugar de reaccionar impulsivamente ante las circunstancias. La intención le da dirección al propósito, y juntos forman un camino hacia la autorrealización. El propósito y la intención no solo guían tus decisiones personales, sino que también afectan profundamente la forma en que te relacionas con los demás y el impacto que tienes en el mundo. Cuando vives de acuerdo con tus valores y lideras con integridad, inspiras a otros a hacer lo mismo. El legado que dejas no está determinado por grandes gestos o logros, sino por la constancia con la que has vivido una vida auténtica y alineada con tus principios. La importancia de la reflexión continua y el autoajuste. El viaje hacia la mejor versión de uno mismo no es estático, y a lo largo del tiempo será necesario hacer ajustes y reevaluaciones. Lo que es importante o significativo hoy puede cambiar con el tiempo. Las metas, los valores y las aspiraciones evolucionan a medida que se adquieren nuevas experiencias y se enfrentan nuevos desafíos. Por ello, la reflexión continua es clave para mantener el rumbo. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las decisiones, las acciones y los resultados obtenidos permite aprender de las experiencias y ajustar el enfoque cuando sea necesario. La autoevaluación regular te mantiene en sintonía con tus valores y te ayuda a asegurar que sigues avanzando en la dirección correcta. La flexibilidad mental es también un componente crucial en este proceso. El éxito no se mide por la capacidad de apegarse a un plan rígido, sino por la disposición a adaptarse cuando sea necesario. La vida no siempre se desarrolla según lo planeado, y tener la capacidad de ajustar el enfoque sin perder de vista el propósito central es una de las cualidades más importantes para mantener el crecimiento continuo. Próximos pasos hacia una vida plena y consciente. Con todas las herramientas y reflexiones adquiridas a lo largo de este libro, el siguiente paso es poner en práctica lo aprendido.
Los cambios significativos en la vida no ocurren de la noche a la mañana, pero con consistencia, disciplina y dedicación, se puede comenzar a ver un progreso real y sostenible. Al iniciar este nuevo capítulo de crecimiento, es útil recordar algunos principios clave que guiarán el camino. Confianza en el proceso. El crecimiento personal es un viaje, no un destino. Habrá altibajos, pero confiar en el proceso y mantenerse enfocado en el propósito final te ayudará a superar los desafíos. Disciplina diaria. La autodisciplina es la base de cualquier transformación exitosa. Establecer hábitos saludables y mantener la consistencia en las acciones pequeñas y cotidianas llevará a grandes resultados a largo plazo. Resiliencia ante la adversidad. Los desafíos son inevitables, pero la resiliencia es lo que te permitirá levantarte una y otra vez. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Gratitud y mindfulness. Practicar la gratitud y el mindfulness te ayudará a mantenerte presente y conectado con lo que realmente importa. Estas herramientas son fundamentales para vivir una vida plena y equilibrada. Innovación personal. Mantente abierto a nuevas ideas y formas de hacer las cosas. La capacidad de innovar y adaptarse es esencial para seguir evolucionando en un mundo en constante cambio. Un llamado a la acción. El verdadero cambio comienza con una decisión. Decidir tomar el control de tu vida, liderar con propósito y hacer los ajustes necesarios para convertirte en la mejor versión de ti mismo es un acto de valentía y compromiso. Este libro ha sido una guía para comenzar ese viaje, pero ahora es el momento de actuar. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas y vivir de acuerdo con tus valores. No te preocupes si el progreso parece lento al principio, lo importante es seguir adelante con consistencia y determinación. Al final del día, lo que cuenta no es cuán rápido llegues, sino cuán fielmente has vivido de acuerdo con tu propósito y cuán plenamente has abrazado cada momento del camino.